o como hablábamos el otro día, un poquito, pues lo hablaba con ustedes, una gotita de anestésico ocular, o si no utilizar también el diclofenaco, el dicloplex, que es antiinflamatorio no esteroide, ¿no? Para que le Ujú. duela menos. Y sistémico puedo usar el Meloxi o el Tramadol. Sí, claro, dependiendo del tamaño del gatito, ¿no? Sí, sí, asegurándote que la función renal esté bien para el tema del meloxi. Sí, está bien su riñoncito. Sí, Ya, gracias, profesora. no, de nada. Vamos a esperar unos minutitos más. No te ¿Aló? ¿Y una pregunta? Hay un poco de interferencia, no te escucho muy bien. Si no, escríbela. ¿Le puedo hacer una Sí, pero hay un poco de interferencia. doctora? Sí, a ver, te escucho. O si no hay buena señal, escríbeme la pregunta. Sí, escríbeme mejor, porque se te escucha un poco de interferencia, se te escucha entrecortado. Sí hemos usado terramicina oftálmica de uso humano en gatos, sí, sí. Digamos, yo personalmente soy un poco como que media enemiga de los ungüentos en los ojos, porque yo no sé si alguna vez ustedes los han usado, pero al ponerte ungüento sientes una sensación horrible, te queda borroso, o sea, ves borroso, perdón, y entonces tendrías que de repente tener al gato un ratito con isabelino, tenerlo agarrado un rato, y a veces la gente se descuida. Pero sí, se ha usado terramicina oftálmica y va bastante bien, porque todas las tetracyclinas nos ayudan mucho en lo que es clamidia, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se puede usar. Lo único es que tienes que advertirle al propietario que el gato va a sentir una sensación extraña en el ojo por un buen rato, entonces que lo tengan cargado o que le ponga un collar isabelino por un rato. Pero sí, no sé si te respondí la pregunta. Ahí se ve el PowerPoint, ¿sí? Sí. Sí, doctora. Ya, bueno, vamos a esperar un par de minutitos más. Voy a minimizar un poquito ratito. Porque son las 7:01, pero ya tenemos 38 personas, aparentemente ya estamos todos. ¿Alguien sabe de alguien que no esté? ¿No? Muy bien. Ya estamos todos, entonces empiezo. A ver, acá está el PowerPoint. Ok, ¿se ve bien el PowerPoint? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, como siempre, me interrumpen, no hay ningún problema. Buenas noches, espero que todos estén bien. Después del fin de semana pasado tan convulsionado que tuvimos en el país, espero que todos estén bien, toda su familia, etcétera. Entonces vamos a hablar ahora de la enfermedad respiratoria inferior felina. Voy a dedicarle un poco de tiempo a hablar de algunas enfermedades que de repente todavía no han sido diagnosticadas en Perú, pero que es importante que sepamos que existen, pero tal vez algún día las podamos diagnosticar. Primero, perdón, recordarles que como siempre se lo digo y siempre pongo esta imagen, el gato no es un perro chiquito, ¿no? Entonces, generalmente en gatos, la tos suele ser más por un problema bronquial o pulmonar antes que por un problema cardíaco. Teóricamente, en gatos, la tos cardíaca es muy rara, a diferencia del perro, donde la tos cardíaca es muy común.
Y por otro lado, la tos de los gatos es generalmente un poco discreta, es decir, que tienen una tos bien suave, no es a veces tan fuerte como la del perro, la de las personas, y la gente la confunde con arcadas, con vómito. En todo caso, al final busco un par de videos que tengo de tos para que los podamos ver. Entonces, si hablamos de tos y disnea, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, el 99% de los casos de tos son producidos ya sea por asma o bronquitis crónica. ¿Cuál es la diferencia entre asma y bronquitis crónica? La verdad que radiográficamente se ven igual. De hecho, la bronquitis crónica puede tener un patrón bronquial mucho más intenso, más marcado que el asma, cuando el asma recién está empezando, pero eventualmente pueden verse igual. La diferencia está en los signos clínicos. ¿Okay? El asma es una tos, digamos, una inflamación de los bronquios en respuesta a la exposición a un alergeno. Por ejemplo, nos echamos un perfume y el gato es alérgico a este perfume, empieza a toser. Mientras esté el perfume presente, el gato toserá. Nos vamos, salió el perfume del ambiente, el gato deja de toser. Es decir, hay una hiperreacción de los bronquios, que después vamos a explicar un poco cuáles son las células que participan, etcétera, y hay tos por una broncoconstricción. La bronquitis crónica es una inflamación, como bien lo dice el nombre, crónica de los bronquios. Entonces el paciente tose todo el día, a cualquier hora del día, independientemente de que se exponga o no a antígenos. Puede ser que la tos empeore en situaciones de algún tipo de estrés físico, como por ejemplo ejercicio, pero no responden necesariamente a la exposición directa al antígeno. Puede ser que hubo exposición a un antígeno crónico, el gato tiene un asma crónica que termina convirtiéndose en bronquitis crónica, pero también la bronquitis crónica puede venir a consecuencia simplemente de un proceso degenerativo, a veces propio de la edad, pero como digo, la diferencia más que nada es clínica, no de radiográfica. Y la disnea, obviamente podemos tener disnea a consecuencia de enfermedad respiratoria superior también. Si tenemos los senos nasales obstruidos, por ejemplo, no va a haber buen ingreso de aire y habría una disnea inspiratoria. Sin embargo, cuando tenemos un problema pulmonar, podemos tener una disnea que puede ser mixta, o sea, inspiratoria y expiratoria, o expiratoria principalmente. Los problemas pulmonares, o sea, estoy hablando de parénquima pulmonar, no estoy hablando de los bronquios, pueden ocurrir a consecuencia de hongos, bacterias, parásitos u otros, principalmente neoplasias. Están todos con interrogante, ¿por qué? Porque, digamos, acá, hasta donde yo sé, en Perú no se ha diagnosticado a ningún gato con hongo respiratorio. Tenemos obviamente casos de hongos dérmicos, pero que yo sepa, no hay mayores reportes de hongos respiratorios localizados en pulmón. Pongo un interrogante las bacterias, porque la neumonía bacteriana no es tan común en el perro como lo puede ser en el gato. Perdón, al revés, no es tan común en el gato como lo puede ser en el perro. Recuerden que los gatos generalmente son individuos que tienen mayormente procesos inflamatorios o virales, más que bacterianos en sí. Parásitos también está con interrogante, porque volvemos a lo mismo que los hongos. Nadie ha diagnosticado realmente, hasta donde yo sé, puedo equivocarme, una parasitosis pulmonar. Y dentro de otros, bueno, tenemos sobre todo neoplasias. Entonces, empecemos ahora a hablar de los bronquios. Después pasamos al parénquima. Empecemos a hablar de lo que va a ser el asma o la bronquitis crónica. La diferencia de los bronquios felinos con el resto de especies radica en que tienen mayor cantidad de moco, es decir, producen más moco que el resto de especies,
Y este moco es mucho más denso, más viscoso. ¿Okay? Entonces, al haber mucho moco, tenemos obstrucción, digamos, más fácilmente se puede producir una obstrucción de los bronquios, sobre todo de los bronquios de menor calibre. Entonces, siempre es importante recordar esto para, de repente, tratar de utilizar algún mucolítico cuando tengamos un gato que esté tosiendo mucho. Por otro lado, el músculo bronquial del gato es un músculo que tiene una actividad broncoconstrictora muy más fuerte que el resto de especies. Es decir, se contraen mucho más que en otras especies. Y dentro del tejido bronquial hay mastocitos, y recuerden que los mastocitos tienen unos gránulos en el interior, así como los eosinófilos, por ejemplo, que cuando se degranulan, cuando el mastocito permite que los gránulos salgan de la célula, estos gránulos se inflaman mucho, al igual que los gránulos de los eosinófilos. Y una diferencia del asma humano con el asma felino es que el principal mediador del asma en el felino es la serotonina, a diferencia del humano, en donde el principal mediador es la histamina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el bronquio se inflama, la producción de histamina no es tan fuerte como la producción de serotonina a este nivel. Entonces, si ustedes piensan esto, si nosotros trabajáramos, por ejemplo, con drogas que inhiban la captación de serotonina, pudiéramos de alguna manera mejorar el trabajo bronquial. Sin embargo, al utilizar drogas que inhiben la captación de la serotonina, podemos tener otros problemas como problemas de comportamiento, ¿cierto? Porque recuerden que la serotonina trabaja también a nivel del sistema nervioso central, en lo que es la actividad física en general, en lo que es el estado de ánimo. Entonces, si nosotros inhibimos la captación, podemos tener otros problemas. Entonces, por eso que estas drogas no se usan para el asma. Estoy hablando, por ejemplo, de la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es una droga que inhibe la captación de serotonina. Entonces, mejoraría el hecho de que el gato tosa menos, pero también le daría más hambre, por ejemplo. Y si ya tenemos un gato obeso, pues no queremos, por ejemplo, ese efecto secundario, ¿no? Entonces, es un tema a considerar. Esto es lo que ya les expliqué hace un momento, que la inflamación de los bronquios se da en respuesta a la reacción ante un antígeno, y el asma produce broncoconstricción durante el momento en que el gato se expone al antígeno. Entonces son episodios aislados. Sin embargo, la bronquitis crónica es una broncoconstricción constante, episodios de tos diarios y varias veces al día. Ahora, obviamente, si el antígeno, sea cual sea, está permanentemente en el medio ambiente, el gato también va a toser todos los días, varias veces al día. Entonces, tenemos que hacer un manejo del medio ambiente que después veremos cuál es. El diagnóstico radiológico, como les decía, ambas, tanto asma como bronquitis, pueden tener la misma presentación. Esta es una radiografía muy antigua, es una radiografía de cuando todavía no teníamos placas digitales. Y lo que vamos a ver es un patrón bronquial, presencia de las donas. Acá, por ejemplo, estamos viendo la tráquea con una leve calcificación, digamos, y radioopacidad de las paredes de la tráquea. Y en la zona de la carina estamos evidenciando un patrón bronquial y un leve patrón intersticial también por algunas zonas. Aquí, por ejemplo, en esta área que estoy mostrando, tenemos una dona
¿no? Entonces podemos tener patrón bronquial, también intersticial e hiperinflación pulmonar. Por ejemplo, acá estamos viendo que el pulmón sobresale un poco del arco costal, porque el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para respirar, entonces a la hora de inspirar tiene que hacer mucho esfuerzo y por ahí que el pulmón termina con una hiperinflación. ¿No es cierto? El gato tiene que hacer mucho esfuerzo para que el aire entre porque tenemos todo este patrón bronquial, toda esta constricción de los bronquios y moco en los bronquios que impide que entre el aire y por eso es que el paciente muchas veces puede tener hiperinflación. De paso, vemos este corazoncito, está un poquito grande, y lo veo un poquito como difuso por acá, por la zona craneal. Necesitaríamos de repente otra placa en otra posición para poder ver mejor el corazón. Acá tenemos otra radiografía lateral y dorso ventral, en donde vemos también, por ejemplo, la tráquea, la vena cava, la aorta, que se define muy bien. Y aquí todo el árbol bronquial bastante definido, un poco más de lo usual. Y por ahí que podemos, buscamos de repente agrandando un poco la placa por acá adelante, por ejemplo, pudiéramos evidenciar las famosas donuts, que acá en la dorso ventral, aquí abajo, las estamos viendo un poquito mejor. Entonces, creo que ya esta es una radiografía digital, donde se evidencia mucho mejor todo el árbol bronquial, mucho más de lo normal. O sea, definitivamente, sobre todo en una placa digital, podemos ver los bronquios, pero aquí están como que excesivamente marcados y también tenemos, creo que hay un agrandamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos patrón intersticial o patrón alveolar, definitivamente, ¿no? Entonces, esto es, acá también tenemos un patrón alveolar, fíjense, el parénquima pulmonar lo estamos viendo ligeramente radiopaco, desde radiolúcido. Entonces, por ejemplo, este paciente requiere corticoides para desinflamar los bronquios y antibiótico porque tenemos un patrón intersticial también. Si no viéramos patrón intersticial, trabajaríamos solamente con corticoides. Entonces, en relación al asma, que como digo es una respuesta a un antígeno, lo que va a ocurrir es que en el momento que el gatito entra en contacto con este antígeno, llegan los eosinófilos. Veamos esta imagen que acabo de poner en la pantalla, acá en el lado derecho. Tenemos, en teoría, esta es la médula ósea, y esto vamos a asumir que son los bronquios. Entonces, a estos bronquios está llegando algún antígeno, vamos a asumir el polen o el humo de cigarro o un perfume, ¿ok? Entonces, la médula ósea empieza a mandar eosinófilos, los eosinófilos están en circulación y de la circulación sistémica van a migrar hacia el tejido, en este caso los bronquios, y lo que va a ocurrir en el bronquio es que el eosinófilo se degranula. Fíjense ustedes aquí cómo están empezando a salir los gránulos del eosinófilo. Recuerden que el eosinófilo tiene gránulos color eosinófilo, por eso recibe ese nombre. Y cada uno de esos gránulos tiene una función distinta. Y parte de la función de los gránulos del eosinófilo es destruir al antígeno, pero en ese proceso inflaman el tejido. Estamos hablando, imagínense, vamos a hacer una analogía, que tenemos un eosinófilo, una célula que asumamos, por ejemplo, tiene gránulos con ácido, con lejía, ¿no? Y lo que necesitamos es matar un parásito. Entonces, lo que van a hacer esos gránulos es dejar salir estos gránulos que tienen ácido, que tienen lejía, y matan el parásito, perfecto, pero al mismo tiempo también dañaron el piso, dañaron la pared, dañaron las células en donde estamos. Es por eso que parte de la inflamación que se produce en todos estos tejidos
es a consecuencia del daño que hacen los gránulos de los eosinófilos al tratar de destruir el antígeno, que lo que hacen es dañar el epitelio del órgano donde estén. Es por eso, por ejemplo, que en parásitos hay diarrea. No es necesariamente porque el parásito sea el responsable directo de la diarrea, sino que vienen los eosinófilos y al tratar de matar el parásito, con sus gránulos inflaman la pared. ¿Okay? Entonces, las vías aéreas, a las vías aéreas, migran eosinófilos, como estamos viendo en la imagen, pero también migran neutrófilos y mastocitos. ¿Okay? Estas células, pero principalmente los eosinófilos, van a ser responsables de una hiperestimulación y contracción del músculo liso bronquial, a consecuencia de lo que ya les dije, los gránulos son los que van a inflamar la pared, por lo tanto la pared empieza a contraerse, empieza a inflamarse. En toda inflamación, recuerden, hay drenaje vascular y producción de moco, que es una inflamación catarral, y descamación de células epiteliales. Todo esto es lo que a la larga genera la tos, porque el organismo, como está detectando que los bronquios se están llenando de moco y se están contrayendo, pues tiene que botar el aire de alguna manera, y para botar el aire tiene que hacerlo con el fenómeno de la tos. Entonces, en esta imagen que se encuentra en el Journal de Medicina y Cirugía Felina, de este artículo del año 2010, tiene 10 años, pero el artículo es muy bueno, nos explican un poco mejor la fisiopatogenia del asma. Si ustedes se fijan, esto que estaría acá en amarillo sería el alergeno. Vamos a asumir, como dije hace un rato, que es polen, por ejemplo. Llega al tejido y empieza primero la activación del sistema inmunológico celular a través de los linfocitos. Estos linfocitos terminan presentando el antígeno a la célula B para que la célula plasmática finalmente produzca los anticuerpos. Se forma inmunoglobulina E, que recuerden que es la que está presente en las reacciones alérgicas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Fíjense, tanto los mastocitos como los eosinófilos se degranulan. Hay degranulación de los mastocitos, hay activación del eosinófilo, por lo tanto, degranulación. Recuerden que son los gránulos los que se encargan de destruir al antígeno. ¿Okay? Estos son algunos de las proteínas que están en los gránulos, proteínas catiónicas, proteínas básicas y peroxidasas. Y al final, la acción de estas células atrae histamina, leucotrienos, recuerden serotonina, y viene la contracción del músculo liso bronquial y daño en el epitelio y en el endotelio de los vasos sanguíneos. Estas son las principales proteínas que están presentes en los gránulos de los eosinófilos. La proteína catiónica, como ya les dije, la peroxidasa, EPO, significa la E de eosinófilo y la PO de peroxidasa, o sea, la peroxidasa del eosinófilo. Esto es la proteína básica principal, esto es en inglés, la M de principal, de main, B de básica y P de proteína básica principal, y también tiene una neurotoxina. Entonces, imagínense en el momento que el eosinófilo se degranula, salen todos estos gránulos que tienen todas estas proteínas, y en realidad estas no son todas, sino que hay muchas más. Todo el daño que estas proteínas generan en el tejido mientras el eosinófilo intenta matar el antígeno o destruir el antígeno. Entonces, todo esto es lo que al final va a producir la inflamación del bronquio. Entonces, en un hemograma de asma pueden estar altos los eosinófilos. A veces tenemos pacientes que tosen y tosen y tosen y hacemos hemogramas y nunca aparecen los eosinófilos. ¿Por qué pasa esto? De repente, porque en algún momento ya recibieron corticoide y el propietario no te lo dice,
o porque el propietario ni siquiera sabe qué es lo que le inyectan otras personas a su gato. Yo siempre les digo a los clientes que por favor apunten, averigüen qué medicamentos le han inyectado o han recetado a los gatos, pero mucha gente no lo hace. O a veces simplemente los gatos son así, no sabes por qué pasan cosas que encuentras en los análisis cuando dices esto no tiene sentido. Pero bueno, lo lógico sería que en un paciente con asma encuentres eosinofilia. Por ejemplo, este gato tiene 2.430 eosinófilos, que es bastante alto. Recuerden que las plaquetas, antes de decir que hay trombocitopenia, debemos hacer un propis de sangre para confirmar esa supuesta trombocitopenia. ¿Qué tratamiento vamos a hacer con el paciente que tiene tos? Que tomamos una radiografía y vemos que tiene patrón bronquial y patrón intersticial. Si hay patrón intersticial o alveolar, tenemos que usar antibióticos. ¿Qué antibióticos trabajan mejor a nivel pulmonar? Los mismos que en vías respiratorias superiores, honestamente. Doxiciclina, lo vimos la semana pasada, recuerden, cuando hablábamos de bordetela bronquiséptica, que hay que usar doxiciclina. Cuando hablábamos de Mycoplasma felis, que lo ideal también es doxiciclina. Sin embargo, otras alternativas son la citromicina, amoxiclavulámico, clindamicina y marbofloxacina. Recuerden no usar enro en gatos por la posibilidad de la ceguera que puede producir la enrofloxacina en el gato. Hay que reducir el estrés ambiental, y con esto me refiero a tratar de retirar la mayor cantidad de alergenos posibles. Hay gente que se compromete bastante con su gato, quienes realmente el gato es parte de la familia, y sacan alfombras, esconden peluches, se compran deshumedecedores, etcétera, que son cosas que en un momento les voy a explicar un poco mejor. Bajar de peso, definitivamente la obesidad contribuye a que el bronquio no pueda trabajar tan bien. Recuerden que las células grasas se depositan en todo lado, no estoy diciendo que se van a meter al bronquio en sí, pero es un paciente que de repente no va a tener la misma capacidad ventilatoria, los músculos intercostales van a estar infiltrados con grasa y de repente por ahí que no puede toser bien, no puede respirar bien por la obesidad, entonces hay que bajar de peso. Y utilizar, bueno, al decir bombillas me estoy refiriendo a inhaladores con la aerocámara. ¿Okay? Esta aerocámara, la Aerocat, es en teoría la ideal para gatos. Nosotros acá en Perú no la tenemos. ¿Por qué es la ideal? Supuestamente la Aerocat la inventó un médico humano, si es que no estoy equivocada, que este médico, que tenía un gato con asma. Entonces, dijo, bueno, si yo puedo utilizar aerocámaras en los niños, tengo que poder utilizar en los gatos. Y esta persona se puso a ver cuál tenía que ser el largo correcto, el diámetro correcto, todo para que el gato pueda beneficiarse de la aerocámara. Entonces, lo ideal, definitivamente la Aerocat no es una cámara tan grande, ¿ok? No es tan larga. Entonces, acá en Perú lo que yo hago es conseguir las aerocámaras neonatales, pediátricas o neonatales, ¿ok? Pero pediátricas para niñito bebito. No estoy hablando de las pediátricas que utilizamos en el hijo de 7, 8, 10 años, que ya son estas. Estoy hablando de las que son bien chiquitas, son mucho más cortitas y más angostas que esta que estamos viendo acá. De tal manera que en el momento que haces el puff, ¿no? Que aprietas el inhalador, que sale el producto, la distancia que tiene que viajar el producto desde el momento que lo aprietas hasta que llegue a la nariz del gato no sea tan larga, porque tú al niño, digamos, a tu hijo a partir de 4 o 5 años, o hasta menos, le pones la aerocámara, le haces el puff y le dices, papito, respira. Y el niñito, aunque sea renegando, va a respirar para asegurarse que entre el producto. En cambio, el gato, tú le puedes decir respira y el gato se puede aguantar la respiración.
Entonces, cuanto menos espacio haya para asegurarnos de que el producto llegue hasta la nariz del gato, es ideal. Por eso es que hay que usar las aerocámaras cortas, las pediátricas. Otra ventaja de la AeroCat, como digo, nosotros acá en Perú no la tenemos, es que tiene como una pequeña valvulita, acá por la zona donde está la mano de la persona, que se abre y se cierra. Es decir, en el momento que el gato respira, la valvulita se va a abrir y cerrar, de tal manera que tú te das cuenta que el gato realmente haya respirado, que haya inhalado el producto. Entonces acá lo que nos queda es simplemente usar las aerocámaras más pequeñas que podamos encontrar y conectar el inhalador y quedarnos con el gato unos 10-15 segundos tratando de ver si respira o no. ¿Okay? Esta es la forma, digamos, en que se deberían usar, ¿no? Es como estamos viendo. Lo que nosotros hacemos es tener estas imágenes en la compu y les mandamos al propietario imágenes, videos de gente utilizando aerocámaras en los gatos por WhatsApp para que sepan cómo se deben usar, porque la gente se complica bastante, pero en realidad es bastante sencillo. A veces es necesario al gato envolverlo, digamos, como una técnica burrito que vimos el primer día de clases, para que se quede quieto, pero honestamente el gato se da cuenta que esto lo ayuda a respirar mejor, y después de algunas sesiones ya el gato se va a dejar. La mayoría, por lo menos, ¿no? Pero hay que puede haber alguno que otro que no. Ok. ¿Qué inhalador vamos a usar? Tenemos dos opciones, broncodilatadores y los de cortisona. Si leyeron el artículo que les mandé de asma, van a ver que la primera opción en realidad es la cortisona. ¿Okay? Los inhaladores de fluticasona, propionato de fluticasona de 125 microgramos, son la primera opción. Porque el objetivo es desinflamar, o sea, frenar la acción de los eosinófilos, mastocitos, la histamina, la serotonina, porque son quienes están realmente causando el problema. ¿Me dejo entender? O sea, el problema lo causan estas células, la reacción inflamatoria, entonces con el corticoide la paras. Y si tú paras la reacción inflamatoria, ya no necesitas un broncodilatador, porque ya frenaste quien está generando la broncoconstricción. Entonces, por eso que se empieza con corticoides. De hecho, también podemos dar corticoides oral, que lo vamos a ver en un momento, sistémico, ¿no? Pero empezamos con propionato de fluticasona de 125 microgramos, 1 o 2 puff, de unos 10 a 15 segundos, cada 12 horas, durante unos 15 a 20 días. Si el gato mejora, ver si es posible bajar a una vez al día. Si el gato mejora, ver si es posible quitar después de otros 10, 15 días. Si el gato no mejora con el corticoide sistémico ni con el corticoide inhalado, pasamos a broncodilatador. El salbutamol, que es el famoso Ventolin de uso humano, sería nuestra primera opción. Existen unos inhaladores de uso humano que tienen ambas cosas, que tienen broncodilatador y cortisona. Recuerden que lo ideal es empezar con cortisona sola, después añadir el broncodilatador, y lo ideal sería de repente no mezclarlo. Hay pacientes en los cuales sí es necesario usar las dos cosas, cortisona y broncodilatadores, entonces podemos utilizar, por ejemplo, el nombre comercial se llama Seretide, que tiene ambas cosas, ¿no? Pero les garantizo que el 90% de animales mejora solamente con corticoides. Entonces, corticoides sistémicos, prednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo. Ustedes tienen que ir evaluando. Generalmente yo arranco más con 1 que con 2 miligramos. 1 miligramo por kilo, una sola vez al día, ¿ok? Quienes dicen divídelo en medio de la mañana, medio de la noche. Recuerden que la gente no sabe medicar gato y que nosotros tenemos que enseñarles cómo medicar al gato. Entonces, cuanto menos veces al día tengan que medicarlo mejor. Entonces, tenemos la prednisolona en pastilla, en jarabe y en gotas. Si vamos a usar jarabe, usemos el de concentración alta, usemos el de 15 miligramos en 5 mililitros, para que cada mililitro tenga 3 miligramos. Un gato promedio pesa entre 3 a 5 kilos.
Entonces, si usamos la prednisolona de 15 en 5, vamos a poder darle solamente 1 a 2 mililitros. No tenemos que estar dándole un montón de dosis. Si usamos pastilla, bueno, nosotros acá tenemos la de 20, entonces nos permite utilizar un octavo o un cuarto, dependiendo del tamaño del paciente. Si es de 4 o 5 kilos, puedes dar un cuarto de pastilla, o sea, 5 miligramos. Y ahora existe un prednisolona en gotas de uso veterinario que permite usar una dosis baja de gotas, a 0,8 o 10 gotas. ¿Por cuánto tiempo? Arrancas por una semana, 10 días, 15 días, dependiendo de la gravedad de la tos, y ahí vas reduciendo la dosis, bajándola medio miligramo por kilo, y de repente después interdiario, y a ver si lo puedes quitar. Otra alternativa es la Dexa, de medio a 2 miligramos por kilo. Generalmente arrancamos con medio o 1 miligramo, y lo vamos reduciendo, la misma historia. Recuerden que primero hay que tratar de empezar con prednisolona, que es menor efecto de acción, o sea, dura menos, de tal manera que si por algún motivo tenemos que sacarla del organismo va a ser más fácil. Antibióticos, ya se les había dicho, doxyacitro, amoxiclavulámico, clínica. La cantidad de días, 12, 15, ¿no? Obviamente hay que reevaluar con otra radiografía y evaluar la respuesta clínica del paciente. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo, una radiografía cortesía de la doctora Lilian Cruz. Me manda esta placa y me consulta yo qué opinaba. Le dije que había para mí patrón alveolar e intersticial y que debíamos usar ambas cosas, ¿no? Antibiótico y corticoides oral. Empezó con corticoide oral. Acá estamos viendo, bueno, el corazón, la tráquea, la aorta, la cava. Y en toda esta zona estamos viendo donuts y patrón intersticial, definitivamente. Y este fue el hemograma que me envió la doctora. Le pedí que haga un hemograma, y fíjense, 2560 eosinófilos. Entonces, bastante altos, prácticamente con esto se confirmaba, puede decir que se confirmaba el asma, porque no hay neutrofilia, solamente hay 6.000 neutrófilos, linfocitos normales, un poco de monocitos, pero nada terrible. Entonces, la eosinofilia nos decía que esto definitivamente parecía ser un asma, a menos que coincidentemente el gato tenga parásitos, tenga pulgas, tenga algo adicional. Y esta es la radiografía post-tratamiento, después de acitro y prednisolona. Si ustedes se fijan, recuerden la placa, fíjense la radiopacidad, aquí caudal al corazón en la zona de la cava, aquí entre la aorta y el bronquio principal también está radiopacidad, y aquí en la zona cercana al diafragma, y acá ya no tenemos prácticamente nada, ¿no? El corazón bastante limpio, el patrón intersticial prácticamente ha desaparecido, ya ves el pulmón radiolúcido, ves algunos bronquios, pero no en exceso como los estábamos viendo en las radiografías que les mostré al inicio. ¿Okay? Los casos rebeldes, es decir, aquellos gatos que les das corticoide oral y en puff, de inhalador, no mejoran. Le recetas además el broncodilatador en inhalador y no mejoran. Puedes utilizar teofilina o terbutalina. La teofilina existe de uso humano en jarabe y trabaja bastante bien, solamente que no lo usamos desde el inicio porque recuerden que lo ideal primero es desinflamar, después broncodilatar. ¿Okay? Acá está el tema de la ciprofloxacina, que les comenté, que es un inhibidor de la serotonina, pero nos puede traer algunos efectos secundarios, de problemas de comportamiento, aumento de apetito, aparte que hasta donde yo sé, acá en Perú no existe la ciprofloxacina como monodroga, y viene en conjunto con otras drogas, en algunos medicamentos, pero lo habíamos conversado en una de las clases, que la dosis que necesitabas era pues, medio frasco, ¿no?, de producto. La ciclosporina es una buena alternativa ahora, en un momento les voy a hablar de ella. Y el depomedrol con letra un poquito más chica, o sea, lo que es el acetato de metilprednisolona, que es un corticoide de depósito, eventualmente, es más, creo que ya ni siquiera es fácil de conseguir en el mercado.
pero esta era la dosis 10 a 20 miligramos subcutáneo cuando tenías pacientes que no podían ser medicados, que no aceptaban los inhaladores. Era una alternativa, pero ahora ya no se está recomendando para nada el uso de corticoides de depósito, ni siquiera transcinolona, ni en gatos, ni en perros, ni en nadie, ¿no? Si hablamos de la ciclosporina, este es el producto que está disponible ahora en el mercado acá, que es el atópica. Probablemente ustedes lo han visto más que nada para el tratamiento de la atopia en perros. Este es el que llega acá, atópica, o sea, ciclosporina de 25 miligramos. El problema aquí es que viene en una cápsula blanda, que no es chiquitita, una cápsula blanda tamaño una vitamina E, por ejemplo, y no puede partirse, ¿no? No puede abrirse, no puede aspirarse el líquido, tiene que hacerse pasar entero, porque obviamente es un inmunosupresor. Entonces, si la persona entra en contacto con el producto, se puede inmunosuprimir. Entonces podríamos tener algún problema, ¿no? Entonces, la dosis promedio de ciclosporina, promedio, es de 1 a 5 miligramos por kilo. Entonces, esta pastilla sería ideal para un paciente de 5 kilos. Sin embargo, hay dosis, en la literatura está reportado que se puede usar hasta 15 miligramos por kilo una vez al día. Entonces, de ser así, podríamos utilizarlo en pacientes de 2,5 kilos, 2 kilos, ¿no? 2 por 15, 30, o sea que estaríamos como quedando la dosis más alta. De repente podemos empezar con la dosis más alta por unos 5 días, 10 días, y luego bajarlo interdiario. O a 2 veces por semana, ¿no? Obviamente, ciclosporina también trabaja, recuerden, para ciertos problemas de piel y para gingivitis estomatitis. En Estados Unidos existe el atópica, o sea, la ciclosporina en forma líquida para felinos. El propietario debe ponerse guantes para manipularlo, por si acaso le riega un poquito de líquido, pero ya con esto puedes hacer una mejor dosificación para empezar con una dosis de 1 o 2 miligramos por kilo en un gatito de 3 kilos, por ejemplo, ¿no? Que con la única presentación que tenemos acá en Perú no se puede, pero es una buena opción. En casos graves, digamos, si llega un individuo, un gato, con una crisis asmática, teóricamente deberíamos ponerle aminofilina endovenoso o terbutalina subcutánea. En el momento que llegue el gato con una crisis asmática y nos ponemos a buscar estos medicamentos, probablemente el gato se nos puede, porque no son medicinas que tengamos guardadas en el cajón, ¿no? Se le pone en cámara de oxígeno. Teóricamente, si nosotros ponemos una vía y ponemos dexametasona, dicen que el corticoide va a demorar de 2 a 4 horas en actuar, en desinflamar ese bronquio. Por eso se aconsejan la aminofilina terbutalina de vía sistémica. Pero bueno, son opciones. Normalmente lo que hacemos es vía un poco de dexa endovenoso a razón de una dosis alta, tal vez 2 miligramos por kilo, y cruzar los dedos junto con la cámara de oxígeno. Ahora, la cámara de oxígeno no es que necesite 100% tener este aditamento o el tupper ese gigante donde metes al gato. Recuerda que esto lo puedes hacer con un collar isabelino y una bolsa gruesa. Yo lo he hecho, ¿okay? Un collar isabelino, lo cubres todo con una bolsa, le haces unos cuantos huecos, porque como ven, pues obviamente tiene que salir el CO2 por algún lugar. Se lo pones al gatito y metes tu manguerita de oxígeno por ahí. Entonces, son las opciones. ¿Ok? Hemos dicho que tenemos que hacer un manejo del medio ambiente, controlar el estrés ambiental. Y si buscamos cuáles son los principales alergenos que causan los síntomas de asma en perros y gatos, pero principalmente en gatos, encontramos el polen, sobre todo ahorita que estamos en primavera, podemos tener muchos problemas de asma.
Sin embargo, en pleno invierno, por la humedad que hay en Lima, favorecemos a la aparición de los hongos. Estamos hablando del moho, ¿no? El hongo que aparece en la ropa, cuando lo tenemos guardado mucho tiempo. Eso es por la humedad. Entonces, en pleno invierno tenemos mucho problema con gatos asmáticos. Pues aparte del polen, gases, plantas, estos son los mohos, los hongos y otras sustancias orgánicas. Algunos alimentos, perfumes y colonias. Entonces, siempre que tenemos gato asmático, yo le digo a la gente, no te eches tu perfume en la casa. Tenlo en tu cartera, tenlo en tu carro, tenlo en tu bolsillo. No te lo eches en tu casa. Ni bien sales, échatelo. Pulgas, fíjense, y los antipulgas, productos de limpieza de la casa. Entonces aquí también les digo que traten de organizarse de tal manera que, por ejemplo, al gato lo puedan tener en una habitación, limpiar todo el resto de la casa, ventilar toda la casa, esperar unas horas y recién que sale el gato y recién ahí limpian la habitación donde estaba el gato. Ciertas drogas y algunas arenas para gato, ¿no? Entonces, aquí sí el propietario se da cuenta, porque el propietario te dice tose cuando va al baño, cuando sale del baño, cuando sale de la caja de arena. Entonces, sugerir cambiar la arena sanitaria por otra marca. Entonces, hay que tratar de hacer un manejo del medio ambiente para reducir los alergenos, reducir la humedad. Mientras yo preparaba esta clase, busqué en internet y encontré esta imagen de este equipo que supuestamente puedes comprar, que te va a, según esta empresa, limpiar el aire y va a salir purificado. Dice que va a salir un aire esterilizado. El aire limpio va a ir al medio ambiente, porque lo que hace esta máquina es que dentro de sus diminutos conductos esteriliza o elimina el 99% de los alergenos, que según ellos son el ozono, o sea, va a captar las moléculas de ozono, de olores, de moho, de tabaco, o sea, del cigarro, las células epiteliales, ciertos virus, bacterias, ácaros, polen, es decir, vives en una burbuja y según ellos te va a botar aire limpio. Entonces, como dije hace un momento, pedir a los propietarios que aspiren muy bien las alfombras o que las retiren. Obviamente hay gente que no las va a retirar, entonces pedimos que las aspiren dentro de lo posible diario para evitar la acumulación de todas estas cosas, ¿no es cierto? De moho, de epitelio, etcétera. Dentro de lo posible que reduzcan lo que son los peluches, que pongan deshumedecedores en el medio ambiente, etcétera. Recuerden que el gato hay que bajarlo de peso, lo cual es difícil. La gente no cumple con la dieta para bajar de peso al gato, no saben calcular, creen que el gato está bajando de peso cuando en realidad está subiendo, pero bueno, asegurar una buena hidratación también, porque recuerden que una célula hidratada es una célula más sana. Existe este producto que se vende en Sodimac, que se llama Acar Clean, que en teoría mata el ácaro del ambiente. Es un producto que los médicos humanos lo recomiendan cuando hay niños alérgicos. De fácil aplicación, no es tóxico, dice que tiene un agradable olor a pino, debe oler horrible, pero bueno. Recuerden que los ácaros del medio ambiente son la principal causa del asma en niños y gatos. Personas que nunca han sufrido alergias pueden llegar a desarrollarlas si tienen un continuo contacto con los ácaros del medio ambiente. Entonces, este Acar Clean se puede echar en colchones, en alfombras, en muebles, para reducir la cantidad de ácaros en el medio ambiente. Por otro lado, que por favor la gente no fume delante del gato, porque muchos gatos son alérgicos al tabaco. Aparte que produce cáncer, ¿no? Cáncer pulmonar también le puede producir al gato por ser fumador pasivo. Entonces, pedirle a la gente que fume fuera de la casa o que no fume, ¿no? La verdad que la gente lo cumple. Ok, entonces las conclusiones de lo que son asma, bronquitis
Recuerden que el signo característico es la tos. La radiografía es quien nos va a orientar al diagnóstico, y también tenemos que tomar radiografías de control, ¿no? Pacientes asmáticos, les tomamos radiografía 2, 3 veces al año o 4 veces al año para tratar de evaluar qué tanto están empeorando. Y en estos pacientes en donde vemos patrón intersticial, obviamente tenemos que tomar la placa pre y post tratamiento para asegurarnos que hemos mejorado. No solamente es el manejo médico, sino también el ambiental. Hay que orientar a la gente a que haya menor cantidad de alergenos en la casa. Y muchas veces el asma puede ser estacional, como ya dije, porque hay presencia de más alergenos, ¿no? En determinadas estaciones del año. Ok. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o sigo. Sigo, no hay pregunta. O se quedaron dormidos todos. No, siga, doctora, por favor. Estamos en pie. Pero despiértense, tómense su Red Bull. Ok. Vamos a hablar ahora de la disnea, o sea, vamos a hablar ahora del parénquima pulmonar. La disnea, recuerden que puede ser inspiratoria, expiratoria o mixta. ¿Okay? La disnea inspiratoria se debe a un problema de vías respiratorias superiores, porque como el nombre lo dice, el aire no puede entrar. Hay un problema para que el aire entre. Entonces, es un problema cervical, digamos, ¿no? Del cuello para arriba. El aire no puede entrar. De repente hasta tráquea. El aire no entra. Entonces, hay un ruido para el ingreso del aire o una dificultad para el ingreso del aire. La disnea expiratoria es cuando el aire no puede salir. Por lo tanto, el ruido o la dificultad respiratoria viene en expiración, por lo tanto, es de vías respiratorias inferiores. O sea, digamos, el aire entra normal, tú respiras normal, pero de ahí para botar el aire tienes que hacer mucho esfuerzo, por lo tanto, es un problema que viene de vías respiratorias inferiores. Entonces, si utilizamos esta mnemotecnia, que sería CITE, sería un problema inspiratorio, es cervical, y expiratorio es torácico. ¿Okay? La disnea mixta es cuando tienes problemas en ambas partes del tracto respiratorio o tienes un problema severo a nivel de parénquima pulmonar o cavidad pleural, o sea, difusión pleural. Los problemas del parénquima pulmonar en sí pueden ser bacterianos. Sin embargo, la neumonía bacteriana como tal, severa, no es muy común. Tenemos sí, como habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de asma, de bronquitis, a veces cierto patrón intersticial, que tenemos que usar antibiótico, pero una neumonía bacteriana grave es rara en el gato. No imposible, pero no es lo más común. Puede ser por aspiración, cuando tenemos algún problema de repente en anestesia o algo, o eventualmente las bacterias evidentemente pueden llegar vía hematógena, pero esto, no digo, no es lo más común, es raro, puede ocurrir en sepsis o en pacientes inmunosuprimidos. En este caso, un paciente positivo, fuerte leucemia, moderado a SIDA. Esta es una diferencia con el perro, en donde tengo entendido que las neumonías, problemas pulmonares de parénquima son mucho más comunes que en el gato. Y evidentemente la inmunosupresión puede deberse a retrovirus. ¿Okay? Hablemos ahora de los parásitos pulmonares. Como dije, están con interrogante porque teóricamente no han sido diagnosticadas hasta donde yo sé, o hasta donde yo he encontrado en la literatura, no han sido diagnosticadas en Perú. No creo que no hayan, debe haber,
pero no podemos decir que un paciente lo tiene hasta que no hagamos las pruebas confirmatorias, ¿no? Entonces, si hablamos del parásito pulmonar, en inglés se llama lungworm, o sea, parásito de pulmón, y vamos a ver cuáles son todos los posibles parásitos que pueden estar en el pulmón de los gatos. Fíjense aquí todos los que están mencionados, los Eucolius, la de los Strongylos, acá está la de los Strongylos, acá, perdón, es el Angiostrongylos, Filaroides, Paragonimus, Oslerus, pero vamos a ver en gatos cuáles son los que existen. Este es el artículo, disculpen, que está publicado en el 2009 en las clínicas veterinarias de pequeños animales. Este es el nombre del artículo, el mintos, parásitos helmintos en el tracto respiratorio de caninos y felinos. Y este es el abstract, ¿ok? Que les he subrayado lo más importante. Dice, los parásitos helmintos del tracto respiratorio en perros consisten en estos, ¿ok? Todos esos que están mencionados hasta aquí. Los que infectan al gato son los capilaroides, el Eucolius aerophilus, acá lo tienen arriba, Eucolius aerophilus, el Aerostrongylus abstrusus y el trematode Paragonimus, que aquí está, Chelicot, Paragonimus chelicot. ¿Okay? El diagnóstico de estos parásitos es infrecuente, no es común. Que no es lo más común que se haga un diagnóstico de parásitos pulmonares en el gato. Hago un poquito de hincapié en esto porque a mí sí me han llegado gatos buscando una segunda opinión porque el veterinario original les dijo que el gato puede tener un parásito en el pulmón, ¿no? Y al final resultó ser cualquier otra cosa. Entonces, no estoy diciendo que no pueda ser posible, pero antes de decir que puede haber un parásito en el pulmón, asegurémonos de hacer las pruebas correctas. Pero como estamos viendo en la literatura, es infrecuente. ¿Okay? Dice que miles de muestras han demostrado una prevalencia baja de los diferentes parásitos pulmonares. El diagnóstico se hace a través de flotación fecal, o sea, análisis de heces, porque se supone que el gato, en el momento que llega el parásito al pulmón, evidentemente va a haber inflamación, producción de moco, hay secreción, esta secreción, este moco, en el momento que intenta ser expectorado, el paciente lo deglute, y ahí se van los huevos de estos parásitos al tracto digestivo y salen por heces. Entonces, el diagnóstico es vía análisis de heces. Bueno, sin embargo, hay ciertas limitaciones, ¿cierto? Vamos a ver este otro artículo que nos hablan de los parásitos cardiopulmonares en Europa, de perros y gatos, para ver un poco cuáles son todas las posibilidades, ¿ok? Esto yo se los he mandado, el PPT les he mandado con esta información. Esto, fíjense que podemos tener Aerostrongylus, Angiostrongylos, el Oslerus, Crenosoma, Strongyloides y el hookworm, que es el Trichuris. ¿Okay? Acá siguen con más especies, más Trichuris, más Eucolius. O sea, esto es un poco informativo. ¿Okay? Estoy dándoles esta información para que sepan que esto existe a nivel mundial y que puede hacer que algún día nos lleguen. ¿Okay? Aquí tenemos, todo esto sale de ese mismo artículo, estas tablas, donde nos hablan de prevalencias en todos los países de Europa, ¿okay? Gran parte de los países de Europa, en donde han encontrado